El instrumental quirúrgico está diseñado para proporcionar al cirujano herramientas que le permitan realizar las diferentes maniobras en la intervención quirúrgica. Los instrumentales pueden ser grandes o pequeños, pueden ser largos o cortos, pueden ser filosos o rombos. Bueno, tenemos las pinzas de campo. Estas pinzas de campo se dividen en pinzas de primer campo y pinzas de segundo campo. Bueno, entre las pinzas de primer campo tenemos las pinzas Bacaus y las pinzas Kirwison. Bueno, ¿para qué sirven? Estas pinzas sirven para hacer precisión sobre la sábana que se utiliza para el armado del campo quirúrgico. Bueno, las pinzas Bacaus constan de anillas, tienen un mango corto, tienen las puntas agudas, encontramos la caja de traba, tenemos la cremallera que es manejado por las anillas. Bueno, ahora tenemos las pinzas de segundo campo que se encargan de sujetar el campo a los bordes de la incisión. Entonces tenemos la Doyen. Entre las clasificaciones para el instrumental para la confección de campo está el instrumental de diéresis. Para esto debemos saber que diéresis es la acción de seccionar o separar los tejidos. La diéresis son todas estas prácticas instrumentales que se realizan en las intervenciones quirúrgicas, utilizando diferentes instrumentales quirúrgicos para abrirse una vía de acceso subyacente al área que deseamos ingresar o a los tejidos que deseamos abordar. Los instrumentos de corte tienen bordes filosos y lo usaremos para separar, para cortar o para extirpar los tejidos. Estos instrumentos siempre tienen ya sea una hoja o una punta y son considerados instrumentos de disección. Entre estos tenemos a las tijeras, tenemos a los escalpelos, a los osteótomos, a las curetas, también tenemos al cincel, que es para las biopsias, y a las agujas, etc. En esta clasificación incluimos tijeras curvas y tijeras rectas. Este es un instrumental quirúrgico que se utiliza para seccionar y para divulsionar los tejidos. En esta clasificación incluimos a tijeras rectas como también a tijeras curvas. Estas pueden estar constituidas por hojas que pueden ser rectas o pueden ser curvas. Las puntas pueden ser romas o pueden ser agudas. El mango puede ser corto o también puede ser largo. De todas estas ya mencionadas, voy a comenzar presentando algunas características de ciertas tijeras. Tijera Mayo. Es instrumental quirúrgico fuerte multipropósito. Estas tijeras las vamos a encontrar rectas como también tijeras curvas, con una punta roma y una punta aguda. Las tijeras de Mayo rectas se usan para cortar hilos. Las curvas las vamos a utilizar para cortar estructuras fuertes como fascias y tendones, material de sutura textil, aponeurosis. La relación que va a haber entre la rama cortante y la palanca es aproximadamente de 1:1. Su correcto uso, sobre todo la tijera cóncava o curva, es utilizarla con su concavidad junto con la concavidad de la mano. Se deben utilizar los aros digitales, introducir tanto como el pulgar como el tercer dedo en el segundo anillo, y el índice es el que dirige la dirección de la tijera. Tenemos igual tijera Mayo noble, recta y curva. Tijeras de Metzenbaum. Este es un instrumental quirúrgico para tejidos delicados. Estas son ampliamente utilizadas. Tenemos a las tijeras rectas, que son para tejidos superficiales o delicados. También tenemos a las tijeras curvas para tejidos más profundos. Estas tijeras hacen una disección roma. Esta tijera tiene la bisagra un poco más distal de sus aros digitales y por lo tanto su relación es 3:1 de la mandíbula. Esta es exclusiva del cirujano, se presenta tanto en tamaños medianos, pequeña
y grande. A medida que nosotros alejamos la bisagra de los aros digitales, hacemos a la tijera mucho más débil y por eso es que esta tijera se utiliza en un tejido suave. Viene de diferentes tamaños según el uso que nosotros le vayamos a dar. Tijera modelo Lexer. Esta tijera de disección modelo Lexer tiene una longitud de 16 centímetros. Sirven para la preparación de órganos, vasos y tejidos. Tenemos a la Lexer en su presentación recta y en su presentación curva. Tienen una punta más fina que la tijera Mayo y son más filudas y puntiagudas. Tijera Sims. Esta tiene la rama cortante más corta, pueden ser rectas o curvas y son romas. Se usan en tejidos más firmes. Las precauciones. Se deben tomar en cuenta los bordes filosos que se protegen durante el almacenamiento, la esterilización y la limpieza. Se debe guardar de manera separada de los otros para luego poder manipular con cuidado. Bisturí, o conocidos como también escalpelos. El bisturí está fabricado en una sola pieza o en dos piezas. Pueden venir en las dos piezas tanto el mango como la hoja del bisturí. Algunas veces ya viene incorporado todo y son aquellos bisturís descartables, las de una pieza. Están fabricados por el mango de cobre y las hojas de bisturí por carbón acerado. Hay que saber colocar el bisturí al mango. Las hojas del bisturí difieren en su tamaño y forma. Tienen un código y los más utilizados son el número 20, 21, 23 en cirugía general. En cuanto al tamaño del mango, puede ser número 3, como observamos del color dorado, el número 4, que es el mango universal, que es el que más se utiliza, el que estamos observando ahora, mientras que el dorado es el 3. El mango del bisturí difiere en cuanto a su longitud y a su ancho. Dependerá de qué tipo de cirugía vamos a realizar. Tienen tanto sus números como códigos. Por ejemplo, si yo utilizara la hoja número 15, voy a utilizar el mango número 3. Ya hay algunos mangos graduados en centímetros que, por ejemplo, se utilizan para medir el apéndice una vez que ya lo hemos sacado, o si estirpamos la vesícula podemos medirlo. También existen mangos para cavidades profundas, como estamos observando. Hoy en día tenemos a los electrobisturís. Estos ayudan a ahorrar el tiempo en las cirugías. Por ejemplo, al hacer cortes por planos, ayudan a agilizar el tiempo quirúrgico. En vez de operar 2 horas, vamos a operar 1 hora. Con este tipo de electrobisturí también, al mismo tiempo, se hace la coagulación, hemostasia. Tijeras de disección. El tipo y localización del tejido a cortar determina la tijera al usar. Presenta mangos largos para cavidades corporales profundas y las hojas deben de ser filosas. Tijeras de hilo. Tiene punta roma para cortar las estructuras cercanas a la sutura. También se utiliza para preparar el material de sutura. Tijeras de apósitos. Se utilizan para cortar los paquetes de plástico, los apósitos y también los drenajes. Entre las tijeras de apósito tendremos la tijera de Mayo, la tijera de Metzenbau y también las tijeras de hilo. Instrumentos de prensión. Los instrumentos de prensión están destinados a traccionar los tejidos, sostenerlos y poder movilizarlos en el área quirúrgica. Tenemos los instrumentos de prensión elástica y los instrumentos de prensión continua. Los instrumentos de prensión pueden ser elásticos o fijos. Los elásticos son los que nosotros tenemos que poner la fuerza para tomar los tejidos. Los fijos son los que tienen una cremallera, que tienen también aros digitales. Estos tienen una bisagra, tienen un mango, tienen una cremallera, una mandíbula y también tienen puntas. Tenemos
Tenemos a las pinzas de prensión y disección. Estas son las más comunes, vienen con diente o también sin diente. Pueden ser rectas o también curvas. Vienen en diferentes tamaños para que se la usen en la superficie y también se las usen en la profundidad. Entre estas están las pinzas Hudson, estas con diente o sin diente. Las sin dientes son para tejidos suaves, son rectas o también pueden ser curvas con uno o varios dientes, son de tamaño estándar y se usan para tomar tejidos en la superficie. Aquí tenemos a las vasculares, que son más delicadas y tienen puntas más delgadas. Son para tomar tejidos más delicados. Estas son para tomar los tejidos profundos y estas para tomar a los vasos. Aquí vemos a la pinza Forster, que puede ser traumática o atraumática. La traumática es la que tiene las estriaciones en la cara interna que le permite agarrar más fuerte los tejidos. Además de agarrar los tejidos fuertes, sirven para hacer la antisepsia de la zona. La traumática sin estriaciones son llamadas también pinza de ciego, lisas. Se utiliza para la cirugía de apéndice convencional, en la que se toma el ciego, se tracciona sin lesionarlo para luego hacer el procedimiento de la apendicectomía. Pinzas de Alice. Tienen unas mandíbulas que nunca se van a contactar entre sí. Solo se contactan en las puntas que a manera de dedos se tocan solo por las uñas. Este es un instrumento para traccionar el tejido, la piel, sirven para traccionar tejidos tumorales que se van a extraer. Pinza Backup. Su mandíbula se cierra por completo y termina en forma de círculo en la parte superior. Es traumática para órganos tubulares, ejemplos, el apéndice, el ligamento redondo, las trompas. Pinzas de tejido. Estas son usadas a menudo en pares, recogen o sostienen tejidos suaves, existiendo una gran variedad de estos instrumentos. La configuración de cada una está diseñada para prevenir daño a los tejidos. Las pinzas lisas. Son llamadas también pinzas torpes. Son escalonadas y con estrías o muescas en la punta. Se asemejan a tenazas. Estas pueden ser rectas o de marionetas, cortas o largas, pequeñas o grandes. La pinza Bertola es una pinza larga que puede ser curva o recta. La mandíbula tiene forma de aro y no tiene estrías sino fenestras que tienen una excelente toma de vísceras huecas. Pinza Mister. Sus ramas son más largas y delgadas. Cuando se cierran terminan en una punta delgada y redondeada. Se usa en cirugías para la disección de regiones profundas. Instrumentos de hemostasia. La hemostasia es fundamental en una cirugía. Se llama cirugía en blanco cuando existe menos pérdida de sangre. Es por ello que debemos tener un buen instrumental de hemostasia. Sirven para cohibir la hemorragia a través de la prensión de los vasos. Se ocluyen temporalmente hasta que se ligue o anude inmediatamente por debajo del extremo de la pinza. Entre las partes de la pinza tenemos las ramas que tienen estrías opuestas. Encontramos un engranaje oculto que es controlado. ¿Por qué? Por las anillas. Al cerrarse estos mangos, se entrecruzan sus dientes. Estos dientes que se está observando acá deben cerrar de manera correcta y fuerte. ¿Por qué? Porque si falla, digamos, su cremallera, el vaso se puede soltar y una arteria suelta es fácil de retraerse, entonces va a seguir la hemorragia. No nos conviene. Hay varios tipos de pinzas de hemostasia. Tenemos pinzas rectas, curvas, otras con punta fina que se utilizan para vasos pequeños, estructuras pequeñas. Pero hay otras ramas o pinzas más largas y fuertes, gruesas, que se utilizan para vasos grandes, estructuras densas. También tenemos las pinzas traumáticas y atraumáticas. Pinzas Hazlet o mosquito. Tenemos pinzas
mosquito curvas, rectas. La que observamos una pinza curva tiene una característica de tener una punta fina que se utiliza generalmente ¿para qué? Para vasos finos como arteriolas, venas de pequeño calibre. Su micropunta se utiliza más que todo para que no dañe mucho el tejido, más que tiene unas ranuras completas, a diferencia de la Keiji. Pinzas Keiji. Tenemos Keijis rectas, Keijis curvas. También estas tienen una punta fina, pero a diferencia de las pinzas mosquito, sus ranuras de estos no son completas, mientras que las mosquitos sí tienen unas ranuras completas. Sirven para ligar vasos delgados. Pinzas Koger. Estas pinzas podemos encontrarlas en rectas, también podemos encontrarlas en curvas. También vemos las pinzas Koger fuertes, que son utilizadas para cavidades profundas. También encontramos una característica importante de estas, es que podemos ver en su punta presentan un diente, y eso nos va a ayudar a identificarlas de manera fácil. Bueno, tenemos a las pinzas PEA. Estas pinzas pueden ser largas, cortas, curvas. Más que todo, estas pinzas son utilizadas para la realización del campo quirúrgico. Agarraremos con esto la gasa y utilizaremos para realizar la antisepsia del sitio quirúrgico. Bueno, tenemos a las pinzas Ferguson. Estas pinzas son utilizadas para cirugías especializadas. Por ejemplo, algunos cirujanos lo utilizan para ligar la base del apéndice. La pinza Pennington. Esta pinza Pennington es una pinza que se utiliza para la prensión. Tiene función de hacer hemostasia, ligando los vasos. Tenemos las pinzas Koji. Estas pinzas, también conocidas como pinzas aro, no son muy vistas en las cajas de cirugía general, pero los que sí vamos a ver va a ser bastante es las pinzas Foster. Estas pinzas Foster se utilizan para agarrar gasas y hacer la antisepsia. Pinzas de hemostasia para cirugías vasculares. En estas pinzas tenemos a las clamps vasculares y a las Satinsky. Las Satinsky pueden ser de gran tamaño, mediano o de pequeño calibre. Cabe resaltar que las pinzas Satinsky son especialmente para cirugía vascular. Instrumental de separación. Separación se define como una maniobra destinada a desplazar estructuras en un sentido tal que se puedan disponer planos profundos. Esta maniobra está destinada a dar claridad, calidad, simplicidad y seguridad a las demás maniobras que el cirujano realiza. Separadores estáticos son aquellos que se mantienen por sí solos entre los bordes de la herida. Gosset. En un extremo posee un brazo curvo y romo para separar con éxito la pared abdominal. El otro brazo es desplazable para conseguir la máxima amplitud de separación posible de las paredes abdominales. Aquí podemos observar un gosset para adulto y un gosset para pacientes pediátricos. Balfour. Es un separador estático el cual se utiliza para cavidades profundas, para cirugías de intestino y laparotomía explorativa. En uno de sus extremos se coloca el separador púbico, el cual se debe traccionar hacia atrás para visualizar las cavidades sangrantes. Separador estático HELP. Cuenta con dos anillos, un sistema de cremallera y la caja traba, de la cual nacen dos brazos, los cuales terminan en un extremo con un diente que se engancha a los bordes de la herida quirúrgica. Separadores dinámicos son aquellos los cuales necesitan de una mano que traccione de ellos. Separador de Farabeau. Se utiliza en planos superficiales de las incisiones. Generalmente se los utiliza en todas las cirugías. Valva maleables de Cairo, usadas en procedimientos abdominales profundos y de tórax, permite al cirujano darle múltiples formas. Valva flexible de Diaver, también conocida como semilunar por la forma que presenta.
empleada en cavidades profundas cuando es necesario utilizar mayor fuerza. Separador de Finocheto. Cuenta con 2 brazos y un sistema de cremallera de manera manual articulado. Esto se utiliza para separar las costillas y para cirugía torácica. Se denomina síntesis al tiempo de intervención destinado a la unión de los tejidos escindidos en diéresis. Bien, vamos a comenzar describiendo el portaagujas de pared. Este tendrá las ramas mucho más largas y también va a contar con mandíbulas mucho más gruesas. Después vamos a ver el portaagujas de hemostasia. Este portaagujas va a tener mandíbulas delgadas y tendrá la misma función de su nombre. Pasemos al portaagujas que encontramos en una caja de cirugía general, llamado portaagujas de Mayo-Hagar. Con el portaagujas de Crewley-Murray, este tendrá las ramas largas, una mandíbula delgada y, como observamos, la punta roma. Al lado tenemos el portaagujas de Mayo-Hagar, encontrado en cualquier caja. El portaagujas de Castroviejo sujeta y guía la aguja. Contiene tungsteno para la sujeción firme. Este es curvo y va a tener similitud con el portaagujas de Matthew. Vamos a describir las agujas. Las agujas quirúrgicas pueden ser curvas, rectas, desechables o reutilizables. Vamos a ver que de acuerdo a su forma hay 1/4 de círculo, 3/8 de círculo, medio círculo o 5/8 de círculo. También encontramos a las agujas con ojos. Estas tendrán punta redonda o cónica, que serán menos traumáticas y se utilizarán para tejidos delicados. Otra punta triangular o lanceolada, que se utilizará para tejidos fuertes. Y una punta roma, que se utiliza para tejidos friables. Entre las puntas de las agujas nosotros vamos a tener la punta roma. Aquí vamos a ver la punta lanceolada o triangular y finalmente la punta redonda o cónica. Clasificación de las suturas según su absorción se divide en 2, absorbibles y no absorbibles. En este caso vamos a ver a los absorbibles, que se clasificarán en naturales y sintéticos. Los naturales utilizaban tendones de ovinos y colágeno de bovinos u ovinos y además se reabsorben por fagocitosis, como por ejemplo el catgut simple y el catgut crómico. Los sintéticos son polímeros sintéticos que van a reabsorberse por hidrólisis y fagocitosis, como por ejemplo el bicril recubierto y el Dexon. Ahora pasamos a los no reabsorbibles. Se clasifican en 2, naturales y sintéticos. Entre los naturales está la seda, el lino, el algodón. La funda de Mayo, la cual tiene un doblez. Introducimos las manos por debajo de este para no contaminar y deslizamos sobre la charola. Con el campo sobrante se dobla hacia adentro. Sobre la funda de Mayo se coloca el campo de primera. Iniciamos montando el instrumental de corte, en el segundo tiempo el de hemostasia, seguido del de tracción, síntesis, disección y separación, fijación y accesorio y material blanco. Cuidados del instrumental. La habilidad del cirujano se ve obstaculizada si se le obliga a trabajar con equipo de inferior calidad, como las tijeras desafiladas, pinzas que al momento de tomar un vaso sanguíneo no permanecen cerradas, cortaagujas que se abren espontáneamente y pinzas cuyos dientes no engranan correctamente. Es importante mencionar que las enfermeras tienen la responsabilidad de dar mantenimiento al instrumental, guiándose de las siguientes normas. Deben manipular el instrumental con suavidad, no deben tirar las palanganas que contengan corrosivo, deben emplear para cada trabajo el material correcto, no deben de colocar el instrumental o la superficie cortante sobre la superficie metálica. Cuidados de los instrumentos de corte, por ejemplo las tijeras o los osteótomos. En este caso vamos a tener que buscar astillas o melladuras.
En caso de encontrar algún instrumento defectuoso, nosotros tenemos que enviarlo a conservación o en su defecto a jefatura para que nos den un nuevo instrumento. Los cuidados al culminar la operación deben ser los siguientes. Primero los remojamos en un detergente enzimático. Después procedemos a lavarlos de acuerdo a normas de bioseguridad. Finalmente los secamos. Después los separamos, los instrumentos delicados de los pesados. Finalmente los llevamos a esterilización para volver a almacenarlos. Recordemos que mientras mejor cuidado tengamos, el tiempo de duración de los instrumentales será mucho mayor. La cirugía laparoscópica se ha extendido mínimamente en todos los campos quirúrgicos, ya que ningún progreso ha logrado tanto impacto en la comunidad quirúrgica. Estos procedimientos, que ya son realizados hace mucho tiempo, se ponen a la práctica médica con fines laboratoriales y fines terapéuticos. El equipo para la cirugía laparoscópica está conformado por el sistema óptico, el insuflador y su fuente de dióxido de carbono, el sistema de coagulación, el sistema de irrigación y aspiración. El sistema óptico está conformado por la fuente de luz fría, el cable de luz, la óptica o laparoscopio, la cámara de video, el monitor, el sistema de documentación y la videocasetera o videoprinting. El insuflador. La cirugía laparoscópica es mucho más fácil cuando nosotros tenemos un buen campo operatorio. Esto se va a lograr, en este caso, por ejemplo, tratándose de un abdomen, se logra insuflando. Esto se lo hace usando un gas, ya sea dióxido de carbono, óxido nitroso. Esto va a permitir al cirujano formar un neumoperitoneo y ingresar a la cavidad abdominal de mejor manera. Sistema de coagulación. Es importante y fundamental para la cirugía laparoscópica contar con un buen sistema de coagulación, ya sea monopolar, bipolar, armónico, láser, etc. Esto va a permitir al cirujano realizar un buen corte y al final de la cirugía obtener una buena coagulación. Sistema de irrigación y de aspiración, ¿para qué nos sirve? Permite mantener un campo visible, nos permite ubicar el sitio de sangrado para realizar su respectiva cauterización. ¿Y en qué consiste? Bueno, el sistema de aspiración es a través de las cánulas. Estas cánulas pueden ser de 5 o 10 milímetros. Por medio de estos se va a realizar lo que es la irrigación o la aspiración. A irrigación nos referimos al ingreso de agua a la cavidad, mientras que aspiración es aspirar el líquido que se encuentra dentro de la cavidad. Clasificación del instrumental de laparoscopía. Se va a clasificar en instrumental de diéresis, instrumental de disección, instrumental de prensión, instrumental de separación, instrumental de hemostasia, instrumental de oclusión, instrumental de síntesis. Con el material de hemostasia, en estas tendremos al electrodo de bola, al electrodo de Hooke, las pinzas Maryland, además de las pinzas bipolares. Siguiendo tenemos el material de oclusión, en estas estarán la sutura, la autosutura, los clips, los portaclips y las pinzas de Grasper. Portaagujas, a la sutura, a la clipadora automática y además a los clips laparoscópicos. Materiales especiales para la laparoscopía tenemos a la pinza de Reddick, a los dilatadores del cístico, al calongioscopio de fibra de vidrio y además el punzón metálico. Los endodisectores miden 46 centímetros de largo y 5 milímetros de diámetro. Presentan mandíbula, un forro aislante y un cabezal que le permite girar 360 grados. Se utiliza para aprehensión, disección y hemostasia. Las endotijeras miden 46 centímetros de largo y 5 milímetros de diámetro. Presenta un forro aislante y ramas cortantes. Se utiliza como disector y separador. Las tractoras
El eje tubular mide 5 milímetros, presenta un mango tipo pistola, mandíbulas y un eje que le permite girar 360 grados.